Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo, yo soy aguilucho desde chiquitico. Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo, yo soy aguilucho desde chiquitico. Ese es un equipo que no hay quien le gane cuando Luis Bolonia se roba la base. Ese ladrón. Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo, yo soy aguilucho. Ay, ay, ay. Nuestro hermano Franklin Mirabal está aquí. Franklin no es aguilucho, Franklin es No liceísta. hagan eso, que Franklin. son aquí. Muy buenos días, Julio Martínez Pozo, Melton, María Elena, el equipo completo. Franklin. Saludos, Gracias por llamarme. Yo te apoyo, Franklin, no importa lo que tú te hagas. apoyo en todas tus partes. Tú José eres como Lavín, eres. lo quiero a todos. Este es mi programa y mi casa. Así es, tú eres de aquí. Una propuesta, porque nos Sí. han escrito y nos han hablado alguna gente de Santiago. Sí. Le podemos bajar un poquito a lo del doctor Russo, que sabes que es una gente muy querida. Yo quiero que tú me permitas tratarlo con elegancia. Así es, así Pero es. quiero comenzar de esta manera. Adelante. Los Mirabales somos un solo apellido en el país. Oh, Cada vez que tú escuches un apellido Mirabal, somos primos, aunque sea 100. así Y es. una de las cualidades que tienen los Mirabal es que somos leales, somos fieles y somos agradecidos. Y el que no conozca ese apellido, que se vaya a la historia de las hermanas Mirabal. Yo tengo 10 amigos por los cuales yo peleo por ellos en el escenario que sea, bajo la circunstancia que sea, y enfrento la consecuencia que sea, que son Sammy Sosa, Leo Corporán, Charlie Mariotti, Luisín Mejía, Antonio Payat, Juanchi Sánchez, Don Pepín Corripio, Ramón Cuello, Danilo Díaz, ministro de Deportes, y Frederick Martínez, el Pachá, entre otros. Ahora, ¿cuál es el origen del problema? ¿Cuál es? Nosotros estamos hablando de un problema que involucra, de un lado, cientos de millones de pesos. Sí. Eso por un lado, y lo voy a desglosar. Y por otro lado, hay un atentado contra la libertad de expresión de las redes sociales de la República Dominicana. Aquí había una mala costumbre de que cuando alguien decía algo, tú llamabas al dueño del periódico, o al director, o al dueño del canal, o al dueño de la emisora. Pero tú sabes lo que ha pasado ahora, que ahora hay 10 millones de dominicanos que cada uno tiene un medio de comunicación que se llaman las redes sociales. Y en las redes sociales, si tú te pones a demandar y a sancionar a cada dominicano que tiene unas redes sociales, habría que cerrar el país completo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema comenzó hace un año. A mí me hicieron varias entrevistas el año pasado y me preguntaron que si el Licey lo descalificaban, si yo narraría con las Águilas Ibaeñas. Y yo dije que jamás narro con las Águilas Ibaeñas. Eso fue sometido al Comité Ejecutivo de las Águilas y desde hace un año ellos me tienen un desprecio, me estaban acechando, hay un odio contra mí, quieren destruirme algunos directivos de las Águilas. ¿Qué pasa? Juanchi Sánchez es el principal accionista de las Águilas, pero no es, o sea, él tiene casi un 50, pero si se te miran todos los otros, tiene más de un 50. Él perdió los derechos de comercialización de las Águilas que involucran en 4 años más de 1.000 millones de pesos. ¿Qué pasa? Juanchi le dice, ok, tengan los derechos, denme los derechos internacionales de las Águilas del béisbol para los Estados Unidos. Firmó un contrato por el cual está demandando el mismo equipo de las Águilas. Faltando días para comenzar el torneo, le dicen a Juanchi que ese contrato no va y se lo rescinden. Entonces yo que estuve en la casa de Juanchi y vi al presidente de las Águilas abrazado con Juanchi, diciéndole yo soy tu amigo, no te preocupes, eso lo vamos a arreglar. Y se viró. Por eso yo digo que no es confiable y es desleal. Franklin. Y lo mantengo. Franklin. Lo mantengo. No tanto. Eso pero espérate. Sí. Y lo segundo. Pero déjame darte. Y lo segundo. Déjame darte esta información. No, pues yo tengo. Espera. Déjame darte esta información. Porque probablemente ellos hicieron eso. Pero el dueño del contrato, el que compró la comercialización del equipo, se opuso. Y tengo entendido que lo notificó. No problema con eso. Oye, que lo que pasa, si José Lalú me dice a mí, Franklin, yo quiero que tú trabajes en mi programa de televisión. Sí. Y él me dice, yo te voy a pagar para que tú vayas por la noche, para poner un número, 75,000 pesos mensuales. Y te voy a dar tal facilidades.
y yo voy a dejar que tú hagas el comentario del segundo bloque. Yo creo que José, si mañana él me dice, no, pero yo no he hablado nada contigo, ya para mí José Lalú es un desleal, es un mentiroso y es un doble cara. Eso es lo que yo he dicho. Ok. La verdad. Sí, la Bueno. verdad. Entonces aquí el problema es que, mira, te lo digo, Julio, tú eres un gran periodista, hay una faceta de ti que mucha gente no destaca. Tú eres un periodista de periódico, de opinión, que para mí, los que trabajamos en los periódicos, Melton, eso nos da una ventaja. Claro. Aquí hay una amenaza latente de controlar las redes sociales. No me refiero a políticos, me refiero a todo el mundo. ¿Por qué? Porque antes yo llamaba al dueño del periódico, de la emisora y la radio, pero cuando tú escribes en tus redes, ¿a quién tú vas a llamar? Entonces no es posible que si yo narro en el Licey, ok, la cadena, yo no hablo en contra de nadie, ni lo he hecho en el periódico, ni en la radio. Ahora yo en mis redes pongo lo que yo quiera, porque eso es mío solo. Ahora, Franklin, Y finalmente digo lo siguiente, Ajá. si esta posición mía de lealtad a un amigo, una lealtad que la asumiría con cualquiera de las 10 personas que yo mencioné anteriormente, me cuesta retirarme de la narración del béisbol, por lealtad y agradecimiento me retiro si fuese necesario. Bueno, Franklin, ¿tú Sí. no ves una diferencia cuando tú hablas, por ejemplo, de que fulano de tal desconoció un acuerdo de caballeros? Sí. Que ahí no hay nada que criticar, tú estás describiendo un hecho. A cuando tú llamas al otro simulador, doble cara, desleal. Bueno, pero María Elena, si tú y yo hablamos algo y me prometes algo de palabra y no me cumple, yo digo, pues yo no puedo creer, María Elena. Pero no te puedes limitar al incumplimiento, a criticar la acción. ¿Por qué descalificar a ese ser humano? Fíjate lo que dice Julio. Ok, yo te acepto eso, María Elena, yo te lo acepto. Pero por eso tú vas a llamar a un presidente de la liga a decirle, yo no quiero ese tipo ahí. ¿Hoy qué dictadura es esa? Yo quiero que tú lo suspendas. O sea, pero estamos en los tiempos de Trujillo, para que tú llames a una liga y que quítame ese tipo de ahí. Tiene razón, Julio. No, es una arbitrariedad. Porque además, Eso no se puede permitir en este país, es un abuso de la libertad de prensa. pero, Y el que apoya eso es un vagabundo. Eso no puede apoyar. Estás llorando. Y yo relajo y todo, pero todo hablando en serio ahora. Claro, usted es un hombre serio, La presión no se puede vulnerar en este país. irresponsable. Tú no puedes decir lo que le dé la gana de las redes sociales. Así mismo. Llorando. No, aquí no. No, él está llorando. El trujillismo y el balaguerismo no pueden preservarse Que aquí. no me quiera apoyar, que no me apoye. Él tiene Es un razón. atentado contra la libertad de prensa. Bueno, le están coartando. Pues, Es un hombre sincero. Y a lamentable. mis amigos, lo que yo mencioné en esa lista, que incluyo a Antonio Payá, el día que Antonio tenga un problema, me tiene al lado de él. Yo soy fiel a mis amigos. Así es. Además debieron darle una explicación. Una sola cara. Debió darle, en lugar de decir que no Y hablaron otra de eso, debió cosa, darle una la liga explicación. dice que Otra cosa. la liga dice que hay un reglamento que lo prohíbe. Yo no lo conocía. Porque probablemente si a mí me dicen, Franklin, ¿tú quieres narrar? Digo, sí, mira, pero hay un reglamento en el que tú no puedes ni en el periódico Hoy, ni en Radio Cadena Comercial Caliente, ni en ningún sitio tú puedes ni siquiera topar a nadie del béisbol. Entonces yo tengo la potestad de decir, no, mira, yo quiero narrar, pero a mí me gusta mi libertad. El ser humano tiene un momento que quiere expresar algo y tú no puedes cohibirte. A veces nosotros expresamos algo que probablemente no esté correcto, pero si tu corazón te dice dilo, tú no puedes vivir amarrado. Espérate, que si escribo esto me van a quitar. No, viejo, la libertad de expresión no puede. Sí. Por eso las redes sociales están tan fuertes. Pero señores, yo les voy a poner un ejemplo. El presidente, que yo lo aprecio y lo admiro, entren a sus redes. Si el presidente demanda todo lo que le dicen en las redes a todo el mundo, está preso todo el mundo en este país. Lo que yo hago con mis redes es que si tú me atacas, yo te bloqueo. Pero di lo que tú quieras, porque tu red es tuya. Franklin, Sí, Franklin. Franklin, tú tienes razón en muchas cosas. Y siempre está Pero la principal, que soy fiel a mis amigos. Sí, Si Cabral tiene un problema mañana, no importa el escenario, yo te apoyo. Así es. Lo mismo Eso. te digo. Lo que te digo también, Franklin, a mí me gustaría también, porque recuérdate que a veces uno tiene razón y es Y verdad. otra cosa, yo soy un aliado del béisbol. Cuando tú tienes una figura que además de narrador te apoya en todos los escenarios, Así es. los aliados se tratan con respeto. Correcto. Eso como en la política.
Si un periodista es amigo del gobierno, hay que tratarlo con respeto porque es un aliado tuyo. Correcto. A un aliado tú no lo puedes golpear. Cállate, Así mismo es. cállate. Lo que te digo, Los Franklin, aliados se cuidan. pero frente a esta Sí. situación, porque Dime. nosotros no quisiéramos que tú fueras excluido. No, es que a mí me da tres. Yo cambio todo por Oye, la ahí. lealtad y por el agradecimiento. Ok, la pregunta es, ¿habría Eso es alguna lealtad. posibilidad? Yo, o sea, respeto y valoro esa actitud que tú tienes defendiendo tus derechos. Eso es correctísimo y todos debemos tenerla. La pregunta es, ¿hay algún punto de avenencia que tú creas que sea posible para salvar esta situación y que pudiera... Bueno, no- mira, el problema de la situación es que yo no quiero ser imprudente. Ujú. Yo al presidente de la liga no lo culpo, yo lo excluyo porque él me citó como cuando tú matas a alguien. Y él me dijo, yo no te quiero suspender, viejo. Sí. Me lo dijo. Ahora los Balaguerín. presidentes si son puestos por los dueños de equipo, y si un dueño de equipo te dice, yo no quiero ese tigre, tú tienes que pensarlo por lo menos. Sí. Ok. Ahora, este sería el único país del mundo que un dueño de equipo manda que tú un narrador de otro equipo. Sí. Ahí, entonces, ¿tú sabes lo que va a pasar ahora? Que el Licey va a decir, pues no me van a quitar mi narrador. Entonces se va a armar la del diablo cuando el Licey diga, mi narrador no me lo pueden quitar. Y si te quitan a ti, no va la gente al play. Franklin, No, yo no pediría eso porque yo Yo no lo soy digo. malévolo como algunos. Franklin, te Pero el reitero, Licey puede decir ahora, las águilas me están atacando mi narrador. Nosotros vamos a Franklin. defender nuestro narrador. Franklin, Claro. te reitero este llamado, Sí. bajo la siguiente reflexión. Por ejemplo, hay un negocio donde hay Sí. seis equipos. Sí. El presidente de un equipo que es parte de ese negocio, tú dices que él es un descarado, que él tiene doble moral, que él es un traidor, que una serie de cosas. Lo Es retrató. decir, yo no sé quién participaría, porque si yo fuera presidente del equipo, pues ante un cuestionamiento público de una figura como tú, de esa naturaleza, En sus redes. no, pero tiene peso, porque Claro, estamos hablando de tiene Franklin peso, Mirabal, es claro. decir, una de las personas clave de este negocio, como es Franklin Mirabal. Pero si lo hacen hoy, llama a Pepín Corripio, Pero entonces, espérate, para que lo cancele. momento, no es cancelar. Es que una figura con la influencia de Franklin Mirabal está diciendo que yo soy un descarado, que yo soy un traidor, que yo soy poco confiable, que yo soy un traicionero. Es decir, eso, o yo digo, bueno, señores, yo no puedo seguir en la presidencia de este equipo, porque una figura pública a mí me está descalificando. Bueno, pero yo te lo, ok, no, pero yo te entiendo, ventilamos Julio. eso. Entonces, Bueno, pero en ese escenario la liga puede llamarme y decirme, bueno, Franklin, pero de eso, nosotros consideramos que tú te pasaste, vamos a usar términos. Sí. Entonces yo digo, pero tú me lo estás diciendo como una imposición o una observación. Sí. No, como una observación. Bueno, si es como una observación, ok, yo le pido disculpas. Ok. Perfecto, No esa es la me lo haga salida. de forma Correcto. dictatorial. O sea, Franklin, dictatorial No, ¿tú entiendes? Franklin, la salida podría ser Porque que la- estamos en el 2018, no, esperar lo no que haga dictatorial no cuadra en este tiempo. Pero tú sabes- Franklin, supongamos que te llame el presidente de la liga. No, porque mira, el proceso es el siguiente. Ajá. El presidente de la liga, óyeme, yo admiro a ese hombre. No, porque Vitelio es un tremendo tipo, ¿eh? Vitelio es leal. Sí, Vitelio es un ¿Tú sabes tremendo por tipo. qué? Porque en la reunión él me dijo, óyeme, tú eres un aliado de nosotros. Pero Yo oye no esto, siento Franklin. que, o sea, el proceso es, él tiene la suspensión en su escritorio. No, pero oye, Franklin, Ajá. oye lo que Sí. yo te sugiero, Franklin. Sí. Óyeme lo que Sí. yo te sugiero. En el espíritu de buscar una salida, pero que tú, ¿verdad? Tu Claro. posición. Vitelio te llama y te dice, Franklin, yo tengo una situación que quiero que tú me ayudes a resolver. ¿Cuál es? Ajá. Yo lo que quisiera es que en las cosas que han pasado, nosotros como sugerencia, te decimos que vamos ya a plantearlo ahí, que tú pidas excusas en función de lo que ha sido la situación, que el presidente de las Águilas retire entonces la Y explique situación la causa. y todo vaya a armonía con el compromiso de que de ahora en adelante ya no se vuelva a plantear la situación. Está bien, consejero. ¿Tú Óyeme, estarías de yo no acuerdo tengo- con yo no- eso? yo no tengo ningún problema con eso. Perfecto. Pues Vitelio es un Es más, especialista en resolver conflictos. yo lo que quiero establecer es Yo voy a hablar con Vitelio. que en esta época tú no puedes decirle a una gente que no puede hablar. No, eso es verdad. Tú tienes toda la razón ahí, ¿eh? No, Toda la es razón. que en esta época ya la libertad de prensa no se puede, eso No, no eso puede no va faltar. ahora. Ok. Eso Eso es no va. Yo soy un aliado del béisbol. Franklin, Soy un mi aliado. última pregunta. Y mira, yo soy una gente entusiasta. Tú borraste. Y yo me siento ahora mismo muy golpeado. Yo tengo transmisión esta noche. No voy para el play. Porque no me siento bien.
no voy esta noche, no me siento bien. No me siento bien. Franklin, tú borraste el tweet donde hablas de blandengue y eso, ¿y por qué? Si lo borraste. La razón es simple, voy a hacer otra revelación. Y Delfonso Ureña, que es el jefe de los narradores del Licey, me llamó a título de amigo y me dijo, Franklin, le vamos a buscar una vuelta a eso. Claro, hay que buscarle la vuelta. Quita eso. Y yo los borré. Incluso subí un post. Muy bien. Pidiéndole disculpas en el fin de semana. Pero mira, pero cuando la liga me llama a pesar de eso, yo digo, él no la aceptó. Bueno, entonces, vuelvo atrás. Sí mismo. Ahora, yo lo que quiero que ustedes entiendan una cosa. Yo lo que quiero que ustedes entiendan una cosa. Este es un problema complicado. Porque es que estamos hablando de cientos de millones de pesos por un lado. Estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos. Y estamos hablando de que tú le quieres decir a los periodistas deportivos, mire, ustedes lo que están aquí es para decir bola y strike, usted no puede opinar, y eso no puede ser, porque si yo quiero decir mañana que el estadio Quiqueya está feo porque no lo han arreglado, yo no puedo decir, ¿por qué no? Claro. Bueno. No, eso no se puede permitir. Sí. Vamos a buscar la salida. Vamos a hablar con Vitelio para buscarle una salida, Franklin. Lo importante. Pero yo lo que quiero es que queden ustedes estos. Sí, Franklin, pero no te entre dejes. entre ustedes, Franklin, hay no gente te dejes. que son de mi línea. No te Es dejes agitar, Franklin. No, mira, no te dejes agitar, que la salida a esa situación es realmente pedir excusa, porque de todas maneras ahí hay términos que no debieron emplearse. Fue los cuartos que dio el tipo, pedir excusa y que no haya ningún tipo de censura contra ti. Bueno, claro, pues nada, un abrazo fuerte para todos. Bien. Y gracias por el apoyo. ¿Cómo no? El sol de la mañana. Antes